Capítulo 1. Hijos del Caos. El linaje maldito de Loki y Angerboda. En las tierras sombrías de Jotunheim, donde el hielo ancestral se entrelaza con bosques de hierro retorcido y la luz del sol jamás penetra las brumas eternas que cubren valles profundos como heridas en la tierra primordial, tuvo lugar una unión que sacudiría los cimientos mismos del cosmos nórdico y sembraría las semillas del apocalipsis que destruiría a dioses y hombres por igual. Allí, en el corazón del bosque de hierro, conocido como Jarnvidr, donde las brujas ancianas murmuraban encantamientos olvidados y las sombras cobraban vida propia bajo la luz fantasmal de las auroras boreales, el astuto Loki, ser de naturaleza ambigua que caminaba entre mundos y desafiaba las fronteras establecidas por el orden divino, se unió a la giganta Angerboda, cuyo nombre resonaba como advertencia siniestra en las lenguas antiguas: la que trae pesar, la portadora de la aflicción, aquella cuyo destino estaba inexorablemente ligado a la destrucción venidera. Esta alianza, forjada lejos de las miradas vigilantes de los dioses de Asgard y celebrada sin bendiciones ni ceremonias que la legitimaran ante el panteón celestial, existía completamente fuera de las convenciones y jerarquías que regían las relaciones entre los Aesir, y se manifestaba como un vínculo primordial y salvaje que reflejaba la naturaleza caótica de ambos progenitores. De aquella unión prohibida nacieron tres criaturas, cuya mera existencia desafiaba el orden natural establecido por el Padre de todos, y cuyos nombres serían pronunciados con terror reverente por generaciones incontables de hombres y dioses. El primero en llegar al mundo fue Fenrir, el lobo monstruoso cuyo tamaño superaba la comprensión mortal. Una bestia de pelaje oscuro como la noche más profunda y ojos que ardían con la furia contenida de 1000 tormentas, cuyas mandíbulas poseían la fuerza suficiente para partir montañas y cuyo aullido hacía temblar los 9 mundos, desde Asgard hasta Niflheim, desde Midgard hasta las raíces mismas del árbol Yggdrasil que sostenía toda la creación. El segundo hijo de este linaje maldito fue Jormungandr, la serpiente colosal que emergió del vientre de Angerboda con escamas que brillaban en tonalidades verdosas y azuladas como las profundidades oceánicas más remotas. Un ser cuyo cuerpo serpentino se estiraba sin fin aparente y cuyos colmillos destilaban veneno capaz de corroer el hierro más duro y consumir la carne divina con la misma facilidad con que un ácido abrasador devora un pergamino antiguo. La tercera y última de esta progenie terrible fue Hel, la única hija cuyo rostro dividido mostraba en un lado la belleza perfecta de la juventud eterna, mientras que el otro exhibía la podredumbre y descomposición de la muerte misma. Una criatura destinada a gobernar el reino sombrío donde residían las almas de aquellos que no morían gloriosamente en batalla, sino que perecían por enfermedad, vejez o accidente indigno. Si este relato sobre los monstruos que definieron el destino de los dioses te ha cautivado y deseas seguir explorando las narrativas épicas que conforman las mitologías más fascinantes de la humanidad, suscríbete ahora a Club Mitológico, donde cada semana desentrañamos las historias monumentales de seres divinos, héroes legendarios y criaturas que desafiaron el orden del cosmos. Antes de continuar con esta saga del linaje maldito, cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos escuchas, pues me fascina saber hasta dónde se extiende esta comunidad de oyentes apasionados por las grandes narrativas que han definido culturas y civilizaciones enteras. Los tres hijos de Loki y Angerboda crecieron en el aislamiento del bosque de hierro, ajenos al principio al destino terrible que los aguardaba y desconocedores del terror que su mera existencia inspiraba en los corazones de los dioses todopoderosos que gobernaban desde las murallas doradas de Asgard.
Durante aquellos primeros tiempos, madre e hijos vivían en una suerte de libertad salvaje que contrastaba dramáticamente con las estructuras sociales rígidas y las jerarquías establecidas del reino divino, disfrutando de una autonomía primordial en aquel bosque indómito donde ninguna ley divina alcanzaba a imponerse y donde la naturaleza manifestaba su poder más puro y descontrolado. Sin embargo, aquella paz precaria no habría de durar eternamente, pues las Nornas, las tejedoras del destino, que hilaban los hilos de la existencia misma desde la base del árbol del mundo, habían pronunciado profecías devastadoras sobre los hijos de la unión entre el astuto Loki y la giganta portadora del pesar. Las videntes habían contemplado en las aguas del pozo de Ur-de-Er visiones aterradoras del futuro. Vieron a Fenrir desatarse de sus cadenas mágicas, sus fauces abiertas lo suficiente para alcanzar desde la tierra hasta el cielo, devorando al mismísimo Odín durante los días finales del Ragnarok. Presenciaron a Jormungandr emerger de las profundidades oceánicas para inundar la tierra con su veneno mortal mientras se enfrentaba en combate titánico contra Thor, el dios del trueno, y observaron a Hel presidir legiones de muertos que marcharían desde su reino sombrío para unirse a las fuerzas del caos en la batalla final que determinaría el destino de toda la creación. Cuando estas profecías llegaron a oídos de Odín, el padre de todos, aquel que sacrificó su propio ojo en busca de sabiduría y que colgó 9 días y 9 noches del árbol Yggdrasil, atravesado por su propia lanza, para obtener el conocimiento de las runas, el terror se instaló en su corazón inmortal como hielo que jamás se derrite. El señor de Asgard convocó inmediatamente un consejo extraordinario en su salón de plata, Valaskjalf, donde los más poderosos entre los Esir deliberaron sobre qué acciones tomar ante la amenaza representada por aquellos 3 seres cuya existencia parecía destinada a atraer la destrucción del orden establecido. Algunos dioses sugirieron la eliminación inmediata de las criaturas mientras aún eran jóvenes y vulnerables, argumentando que prevenir el cumplimiento de la profecía justificaba cualquier medio, por brutal que fuera. Pero Odín, en su sabiduría terrible y calculadora, comprendió que el destino tejido por las Nornas no podía evitarse mediante la simple aniquilación de los agentes proféticos, pues el destino siempre encuentra la manera de cumplirse y resistir activamente contra su curso establecido con frecuencia acelera su llegada en lugar de retardarla. En su lugar, el Padre de Todos decretó un plan diferente. Una estrategia que separaría a los 3 hermanos monstruosos y los dispersaría por los 9 mundos en un intento de contener su poder y retrasar el inevitable cumplimiento de las profecías pronunciadas desde el amanecer de los tiempos. Así fue como los dioses de Asgard descendieron al bosque de hierro, con intenciones mezcladas de temor y determinación férrea, arrancando por la fuerza a los 3 hijos del linaje maldito de los brazos de su madre, Angrboda, quien gritó maldiciones antiguas y terribles que resonarían a través de las eras mientras veía cómo sus criaturas eran separadas de ella para siempre. A Fenrir, el lobo terrible, lo llevaron inicialmente a Asgard con la intención de criarlo bajo la supervisión directa de los dioses, confiando ingenuamente en poder domarlo y controlar su naturaleza salvaje. Pero esa estrategia fracasaría cuando el lobo creciera hasta alcanzar proporciones tan monstruosas que solo el dios Tyr se atrevía a alimentarlo, y finalmente exigiría encadenarlo con Gleipnir, la cadena mágica forjada por los enanos a partir de 6 elementos imposibles. A Hel, la doncella de rostro dividido entre belleza y putrefacción, la enviaron al reino más profundo y oscuro del inframundo nórdico, otorgándole dominio sobre las almas de los muertos indignos que no alcanzaban el Valhalla ni ninguno de los salones gloriosos reservados para los guerreros caídos en combate honorable. Pero el destino más singular y terrible fue reservado para Jormungandr, la serpiente del mundo,
pues Odín tomó a la criatura reptiliana aún joven y la arrojó con su propia mano todopoderosa al vasto océano que rodeaba Midgard, el mundo de los hombres mortales, condenándola al exilio perpetuo en las profundidades abismales de aguas que jamás conocían la luz del sol, donde el frío era tan intenso que helaba el alma misma de cualquier ser viviente que osara descender a aquellas oscuridades insondables, donde ni siquiera los peces más resistentes se aventuraban a nadar. Capítulo 2. El círculo sin fin. Crecimiento desmesurado y señales del abismo. En las profundidades abismales del océano que rodeaba Midgard, donde la luz del sol jamás penetraba las capas superiores del agua y donde el frío era tan intenso que congelaba el alma de cualquier criatura viviente que osara descender más allá de donde los peces más valientes se aventuraban, la serpiente Jormungandr comenzó su transformación monstruosa, de criatura arrojada al exilio a encarnación viviente del límite mismo del cosmos conocido. Aquella bestia reptiliana que había sido pequeña cuando Odín la lanzó con desdén desde las alturas de Asgard hacia las aguas saladas que separaban las tierras de los hombres del vacío inexplorado más allá de los horizontes, creció con velocidad que desafiaba toda lógica natural y toda comprensión mortal de cómo las criaturas vivas expanden sus cuerpos a través del tiempo. El crecimiento de Jormungandr no seguía las leyes ordinarias que gobernaban a otros seres, ni siquiera aquellos de linaje divino o gigante, sino que parecía alimentarse de algo más primordial y oscuro, como si el océano mismo vertiera su inmensidad en el cuerpo serpentino, como si las corrientes antiguas, existentes desde antes de que los dioses caminaran por primera vez sobre Asgard, infundieran a la criatura un poder que trascendía los límites establecidos por el orden natural. Cada día que transcurría, cada rotación del sol distante sobre el disco plano de Midgard, la serpiente se estiraba más y más, sus escamas brillando con tonalidades verde-azuladas que capturaban y reflejaban la escasa luz que lograba filtrarse desde la superficie lejana, creando patrones hipnóticos que habrían enloquecido a cualquier marinero lo bastante desafortunado como para contemplarlos directamente. Los años pasaron como gotas de agua cayendo en el océano infinito, imperceptibles individualmente, pero acumulándose hasta formar eras enteras. Y la serpiente continuó su expansión implacable a través de las aguas que rodeaban el mundo de los mortales. Jormungandr nadaba en círculos cada vez más amplios, explorando cada rincón de aquel océano vasto que los hombres llamaban el mar del mundo, deslizándose entre corrientes heladas que fluían desde los reinos congelados del norte y aguas más templadas que emanaban de regiones meridionales donde la tierra se extendía bajo cielos más benevolentes. La criatura aprendió cada contorno del lecho oceánico, cada montaña submarina que se elevaba desde profundidades que ningún ancla humana jamás alcanzaría, cada fosa abismal donde la presión del agua aplastaba todo, salvo a aquellos seres bendecidos o malditos con naturaleza sobrenatural que les permitía resistir fuerzas capaces de pulverizar la roca sólida. Finalmente, tras un lapso que los mortales no podrían medir con precisión, pero que los dioses observaban con creciente alarma desde sus atalayas celestiales, Jormungandr alcanzó una longitud tan extraordinaria que su cuerpo serpentino completó un circuito completo alrededor de Midgard, y la criatura descubrió algo extraordinario y terrible: su propia cola nadando en las aguas frente a su cabeza colosal. Sin titubeo ni reflexión consciente sobre el significado de aquel encuentro consigo misma, la serpiente del mundo abrió sus fauces monumentales, cada colmillo del tamaño de un barco de guerra vikingo, y cerró sus mandíbulas alrededor de su propia cola, mordiendo con la fuerza suficiente para que las escamas se hundieran bajo la presión, pero sin cortar por completo su cuerpo indestructible.
Aquella imagen de la serpiente mordiéndose la cola resonaba con un significado que trascendía la mera realidad física de una criatura monstruosa rodeando el mundo habitable de la humanidad. Los sabios de Midgard, ancianos que estudiaban las estrellas y los patrones del cosmos desde torres de piedra en montañas remotas o desde círculos de piedra ancestrales donde sus antepasados habían contemplado los misterios del universo durante generaciones incontables, reconocieron en la configuración de Jormungandr el símbolo antiguo del Ouroboros, el círculo perfecto formado por una serpiente o un dragón que consume su propia cola, imagen presente en las mitologías y cosmologías de pueblos diversos mucho antes de que los nórdicos navegaran los mares helados o construyeran sus grandes salones de madera donde Jarlar y reyes celebraban festines mientras los escaldos cantaban canciones de héroes muertos. El Ouroboros representaba conceptos profundos que desafiaban una expresión simple en lenguaje mortal. El ciclo eterno de muerte y renacimiento, la naturaleza autosuficiente del cosmos que no requiere una fuente externa de energía o propósito, la unidad fundamental de todas las cosas aparentemente separadas que, en realidad, forman parte de una totalidad única e indivisible. Pero, en el contexto específico de la mitología nórdica y el papel de Jormungandr dentro de ella, el símbolo adquiría significados adicionales que reflejaban la cosmovisión de aquellos pueblos, quienes veían el universo como una estructura ordenada pero precaria, constantemente amenazada por fuerzas del caos que acechaban en los márgenes esperando la oportunidad de romper las barreras que las contenían y desatar la destrucción sobre todo cuanto dioses y hombres habían construido laboriosamente. La serpiente del mundo, con su cuerpo formando el límite literal entre el cosmos ordenado de Midgard y el vacío caótico que se extendía más allá de los mares conocidos, funcionaba como frontera viviente, una muralla orgánica y consciente que separaba lo conocido de lo desconocido, la civilización del caos primordial. Mientras Jormungandr mantuviera su cola firmemente aprisionada entre sus fauces, mientras el círculo permaneciera cerrado e ininterrumpido, el mundo de los hombres continuaría existiendo en su forma establecida, protegido de las fuerzas exteriores que amenazaban con inundarlo y disolverlo de regreso al estado de no existencia que precedió a la creación ordenada del cosmos por parte de Odín y sus hermanos cuando mataron al gigante primordial Ymir y formaron los 9 mundos a partir de su cadáver descomunal. Pero la profecía era clara y terrible, el día en que Jormungandr soltara su cola, el día en que el círculo se rompiera y la serpiente comenzara a moverse libremente, en lugar de permanecer en su configuración estática rodeando el mundo, ese día marcaría el inicio del Ragnarok, el crepúsculo de los dioses, el apocalipsis final donde todo lo existente sería consumido por fuego y agua, y donde dioses y gigantes se enfrentarían en una batalla sin vencedores, solo cadáveres y cenizas. Las señales de la presencia de Jormungandr en las profundidades oceánicas llegaban periódicamente a la superficie del mar, manifestándose en fenómenos que los marineros de Midgard aprendieron a reconocer con terror reverente. Durante las tormentas más violentas, cuando los vientos del norte aullaban con furia, que hacía crujir los mástiles de los barcos más robustos y las olas se alzaban como montañas líquidas que amenazaban con tragar embarcaciones enteras, los navegantes más experimentados sabían que no enfrentaban simples caprichos del clima, sino posiblemente los movimientos de la serpiente colosal que habitaba en las profundidades bajo sus quillas. Cuando olas gigantescas aparecían sin advertencia en días de mar aparentemente calmado, elevándose desde el océano como si alguna fuerza titánica las empujara desde abajo. Los marineros murmuraban oraciones apresuradas pidiendo protección contra la ira de Jormungandr, pues tales fenómenos solo podían explicarse como resultado de que alguna porción del cuerpo interminable de la serpiente se había movido o retorcido en su sueño inquieto.
los naufragios ocurridos en circunstancias inexplicables, cuando barcos desaparecían sin dejar rastro ni supervivientes que pudieran relatar qué había ocurrido, se atribuían con frecuencia a encuentros directos con la bestia submarina. Se especulaba que quizá algún navío desafortunado había pasado directamente sobre el lomo de la serpiente en el preciso momento en que ésta cambiaba de posición, siendo arrastrado hacia las profundidades por el remolino masivo creado por el desplazamiento de una masa corporal tan descomunal que su mero movimiento alteraba corrientes oceánicas a escala continental. Los pescadores que se aventuraban lejos de las costas, seguras en busca de capturas más abundantes en aguas profundas, regresaban a veces con historias que helaban la sangre de quienes las escuchaban junto al fuego en las largas noches de invierno. Hablaban de momentos en que sus redes se enganchaban en algo que no era el fondo marino ni un banco de peces, sino una superficie que se sentía viva bajo sus manos mientras tiraban de las cuerdas. Algo que se movía con lentitud terrible, sugiriendo una magnitud imposible de concebir. Algunos juraban haber visto brevemente, en aguas excepcionalmente claras, bajo la luz de luna llena, destellos de escamas del tamaño de escudos de guerra brillando en las profundidades, reflejando la luz plateada en tonalidades verdeazuladas que ningún pez natural poseía. Otros contaban de ocasiones en que el agua misma parecía hervir sin razón aparente, con burbujas gigantes ascendiendo desde profundidades insondables, acompañadas por un olor sulfuroso que los sabios identificaban como el veneno de Jormungandr, filtrándose lentamente hacia arriba desde las fauces de la bestia que aún mordía su propia cola a kilómetros bajo la superficie. Capítulo 3. La pesca de Hymir, cuando el anzuelo atrapó al mundo. Hubo un tiempo, mucho antes de que las profecías del Ragnarok comenzaran a manifestarse en señales ominosas que perturbaban el sueño de los dioses en Asgard, cuando Thor, el poderoso hijo de Odín y protector incansable de Midgard, decidió emprender una expedición que combinaría astucia, fuerza descomunal y audacia temeraria en proporciones que solo aquel dios del trueno de cabello rojizo y temperamento tormentoso podría concebir. La historia comienza cuando Thor viajó a las tierras heladas donde residía el gigante Hymir, una criatura de la raza de los Jotnar que poseía fama entre los suyos por ser un pescador extraordinario cuyas capturas alimentaban a docenas de sus parientes durante las largas estaciones de invierno que dominaban aquellas regiones septentrionales. Thor se presentó ante la morada de Hymir no con intenciones hostiles ni blandiendo su martillo, Mjolnir, con amenazas de violencia, sino disfrazado bajo la apariencia de un joven humano que buscaba aprender los secretos de la pesca en aguas profundas, ocultando su verdadera identidad divina bajo una máscara de humildad que engañó temporalmente al gigante. Hymir, aunque desconfiado por naturaleza, como lo eran todos los de su raza cuando trataban con extraños que llegaban a sus territorios aislados, accedió al fin a permitir que aquel joven aparentemente inofensivo lo acompañara en su próxima expedición pesquera, ignorando por completo que había invitado al mismísimo dios del trueno a bordo de su embarcación y que aquella salida al mar se convertiría en un hito legendario cantado por escaldos durante siglos venideros. La mañana designada para la expedición amaneció fría y gris, con nieblas densas que cubrían las aguas costeras como un sudario espectral que ocultaba los peligros acechantes bajo la superficie, en apariencia calmada. Thor y Hymir abordaron el barco del gigante, una embarcación robusta, construida con troncos de árboles ancestrales y reforzada con hierro forjado en fraguas que ardían con carbones extraídos de las montañas más profundas, diseñada para resistir las tempestades más violentas que azotaban aquellos mares septentrionales, donde ballenas del tamaño de islas nadaban junto a criaturas aún más monstruosas que preferían las tinieblas abismales. Cuando llegó el momento de preparar el cebo para la pesca, Hymir ofreció carnada ordinaria, apropiada para capturar peces grandes pero mundanos,
el tipo de piezas que alimentarían familias, aunque carentes de la magnificencia que Thor buscaba en secreto. El dios del trueno rechazó aquel cebo común con desdén apenas disimulado y con movimientos que revelaban una fuerza muy superior a la que cualquier joven mortal podría poseer. Se dirigió a los pastizales cercanos donde Heimir mantenía su ganado más preciado. Allí, Thor seleccionó al toro más grande y magnífico del rebaño, una bestia colosal cuya cabeza sola pesaba tanto como 3 hombres adultos combinados. Con un solo golpe de su puño cerrado, que resonó como trueno distante, decapitó al animal y tomó aquella cabeza masiva como carnada, ignorando las protestas indignadas de Heimir por la pérdida de su mejor ejemplar reproductor. Con la cabeza del toro asegurada al anzuelo más resistente que poseía Hymir, reforzado con cadenas forjadas por herreros cuya pericia rivalizaba con la de los enanos legendarios que habitaban las cavernas bajo las montañas, Thor exigió remar hacia aguas mucho más profundas de lo que Heimir jamás se había aventurado. El gigante pescador, acostumbrado a operar en zonas costeras relativamente seguras, donde conocía cada banco de arena y cada corriente traicionera, protestó con vehemencia creciente conforme Thor insistía en continuar mar adentro, alejándose cada vez más de la costa visible, hasta que la tierra desapareció por completo en la distancia y se encontraron rodeados únicamente por agua que se extendía hasta el horizonte en todas direcciones. Hymir, cuyo miedo aumentaba proporcionalmente a la distancia recorrida desde la seguridad de la costa, se negó finalmente a seguir, alegando que habían alcanzado las fronteras de las aguas navegables y que adentrarse más implicaría ingresar en territorios donde habitaban monstruos de los que ni siquiera los gigantes hablaban sin bajar la voz hasta convertirla en susurro temeroso. Pero Thor, revelando parcialmente su verdadera naturaleza mediante una demostración de fuerza que ningún mortal podría igualar, tomó los remos de las manos temblorosas de Heimir y continuó impulsando el barco hacia aguas aún más profundas, a las regiones abismales donde la luz del sol jamás alcanzaba el lecho oceánico y donde, según las leyendas más antiguas, dormitaba la serpiente del mundo con su cola firmemente aprisionada entre sus fauces venenosas. Cuando al fin Thor consideró que habían alcanzado la profundidad apropiada, lanzó el anzuelo con la cabeza del toro al agua con una fuerza que habría arrancado los brazos a cualquier pescador mortal, y la carnada descendió hacia las tinieblas bajo ellos, hundiéndose más y más profundo mientras la línea se desenrollaba con una velocidad alarmante que hizo crujir la madera del carrete donde estaba almacenada. Durante largo tiempo no ocurrió nada, salvo el balanceo rítmico del barco sobre olas inquietantemente calmas, considerando la distancia que habían recorrido desde tierra firme. Y Heimir comenzó a sugerir, nervioso, que quizá debían recoger la línea y regresar antes de que la oscuridad cayera sobre ellos, dejándolos perdidos en mar abierto sin referencias para orientarse. Pero Thor permaneció inmóvil como una estatua de piedra, aferrando la línea de pesca con manos que ya no ocultaban su fuerza divina, esperando con una paciencia que contrastaba dramáticamente con su temperamento habitualmente impetuoso. Entonces, sin advertencia que permitiera preparación mental o física, la línea se tensó con una violencia tan brutal que el barco entero se sacudió como si hubiera chocado contra un arrecife oculto, y Thor supo al instante que algo colosal y terrible había mordido el cebo y tiraba desde profundidades que desafiaban toda medición humana. Lo que emergió lentamente desde las tinieblas abismales fue Jormungandr, la serpiente del mundo, arrancada de su sueño submarino por el anzuelo que se había clavado profundamente en su paladar, entre hileras de colmillos, cada uno del tamaño de espadas de guerra. La cabeza de la bestia rompió la superficie del océano, creando una ola que amenazó con volcar el barco de Heimir, y el gigante pescador contempló con horror absoluto la visión pesadillesca que ningún ser mortal ni gigante debería presenciar y conservar la cordura. Las fauces de Jormungandr
abiertas, revelaban una garganta oscura como una caverna sin fondo. Ojos del tamaño de escudos brillaban con inteligencia maligna y furia primordial. Escamas verde-azuladas cubrían un cuerpo que se extendía en ambas direcciones hasta perderse en la bruma distante. El veneno goteaba de los colmillos de la serpiente en cascadas que siseaban al contacto con el agua salada, creando nubes de vapor tóxico que hacían arder los pulmones de quienes respiraban su proximidad. Thor, revelando por completo su identidad divina en una explosión de poder que hizo brillar sus ojos con luz de relámpago, comenzó a tirar de la línea con una fuerza que habría partido el barco en dos si la embarcación no hubiera estado reforzada con hierro mágico, arrastrando cada vez más del cuerpo interminable de la serpiente hacia la superficie, mientras Jormungandr luchaba con toda la potencia descomunal propia de un ser cuyo cuerpo rodeaba el mundo entero. El océano hirvió alrededor del barco conforme la batalla titánica se intensificaba, con olas del tamaño de montañas alzándose y estrellándose contra la embarcación, que milagrosamente se mantenía a flote solo gracias a la voluntad férrea de Thor de no permitir que nada, ni las fuerzas combinadas del mar enfurecido, ni la serpiente monstruosa, lo derrotara antes de completar su objetivo. Con su mano libre, Thor alargó la mano hacia Mjolnir, su martillo legendario, forjado por los enanos Sindri y Brokr, en fraguas alimentadas con fuego de estrellas moribundas, preparándose para asestar el golpe que partiría el cráneo de Jormungandr y pondría fin a la amenaza que la serpiente representaba para los 9 mundos. Pero en ese momento crítico, cuando Thor alzaba su arma divina y la serpiente se retorcía en agonía, anticipada, sabiendo que su fin se acercaba, Hymir cometió un acto que sellaría el destino del mundo y aseguraría que la profecía del Ragnarok se cumpliera exactamente como las Nornas la habían tejido. El gigante, aterrorizado más allá de toda capacidad de razonamiento por la visión de la batalla entre Dios y monstruo desarrollándose ante sus ojos, tomó un hacha y con un golpe desesperado cortó la línea de pesca, liberando a Jormungandr del anzuelo que la mantenía sujeta. La serpiente del mundo se sumergió de inmediato de regreso a las profundidades, desapareciendo bajo las olas con una velocidad imposible para una criatura de tal magnitud, llevándose consigo la promesa de venganza futura y la certeza de que el próximo encuentro entre Thor y ella ocurriría únicamente durante el apocalipsis final, cuando no habría gigante cobarde que interrumpiera su duelo destinado. Capítulo 4. Ragnarök. El veneno que mató a un dios. El día del Ragnarok no llegó de manera súbita ni inesperada, sino que fue precedido por señales inequívocas que sacudieron los 9 mundos con advertencias que ni siquiera los mortales más ignorantes podían malinterpretar. El primero de los presagios fue el Fimbulvetr, el invierno terrible que duraría 3 años completos sin que ningún verano llegara a interrumpir el frío despiadado. 3 rotaciones completas del calendario sin que el sol calentara lo suficiente la tierra como para permitir que germinara un solo brote verde o madurara una sola cosecha que alimentara a las poblaciones hambrientas. Durante aquellos años oscuros, los hombres se volvieron unos contra otros con ferocidad animal, olvidando los lazos de parentesco y los juramentos sagrados en su desesperación por sobrevivir. Hermanos mataban a hermanos por un puñado de grano podrido y padres abandonaban a sus propios hijos en campos nevados, donde morirían congelados antes del amanecer. Los lobos Skoll y Hati, que habían perseguido incansablemente al sol y a la luna desde el principio de los tiempos, finalmente alcanzaron y devoraron a sus presas celestiales, sumiendo al cosmos en tinieblas perpetuas, rotas únicamente por el resplandor fantasmal de estrellas distantes que observaban, indiferentes, la agonía del mundo. La tierra tembló con terremotos que partieron montañas y abrieron abismos en valles antes fértiles,
mientras los mares se agitaron con marejadas imposibles que inundaron costas y destruyeron ciudades enteras construidas durante generaciones de paz relativa. En las profundidades del Océano Mundial, Jormungandr sintió que había llegado por fin el momento profetizado desde su nacimiento, el instante para el cual había existido durante eras incalculables, mordiéndose la cola en las tinieblas abismales. La serpiente del mundo soltó su cola por primera vez desde que completara el círculo alrededor de Midgard, y aquel acto aparentemente simple desencadenó consecuencias catastróficas que resonaron a través de todos los planos de existencia. El océano hirvió al instante como si fuegos subterráneos hubieran sido liberados bajo las aguas, creando nubes de vapor que ascendían hacia el cielo oscurecido. Mientras Jormungandr comenzaba a moverse con propósito deliberado por primera vez en milenios. Su cuerpo interminable ondulaba con movimientos que generaban olas titánicas que se alzaban como murallas de agua sólida. La serpiente emergió lentamente desde las profundidades, elevando su cabeza colosal sobre la superficie del mar en gesto desafiante hacia el firmamento, donde sabía que los dioses observaban con terror creciente, y abrió sus fauces monumentales, escupiendo veneno en cantidades tan masivas que llovía sobre Midgard en torrentes negros que consumían todo lo que tocaban. El veneno de Jormungandr no era una sustancia ordinaria que simplemente envenenara cuerpos de seres vivientes, sino la esencia corrosiva del puro caos primordial, que disolvía la estructura misma de la realidad ordenada, quemando a través de tierra y piedra con la misma facilidad con que un ácido divino atraviesa un pergamino antiguo. Mientras la serpiente del mundo avanzaba hacia la llanura de Vigrid, donde las profecías habían decretado que se libraría la batalla final entre las fuerzas del orden y del caos, otros eventos igualmente terribles se desarrollaban simultáneamente a través de los 9 mundos, en una sincronización perfecta que revelaba la naturaleza inevitable del destino tejido por las Nornas. En Asgard, el lobo Fenrir rompió por fin las cadenas mágicas. Gleipnir, que lo habían mantenido prisionero desde que los dioses lo engañaran mediante una traición que costó la mano derecha del valiente Tyr, y el lobo monstruoso abrió sus mandíbulas tan ampliamente que la quijada inferior tocaba la tierra mientras la superior alcanzaba el cielo oscurecido, creando un abismo viviente capaz de devorar montañas enteras. Desde Niflheim, el reino de los muertos, la diosa Hel comandaba legiones de cadáveres reanimados que marchaban en formación perfecta hacia el campo de batalla, mientras que desde Muspelheim, el reino del fuego, el gigante Surt conducía hordas de demonios llameantes, blandiendo espadas que ardían con un calor suficiente para derretir el hierro más resistente. El barco Naglfar, construido enteramente con las uñas de los muertos y más grande que cualquier embarcación concebida por mentes mortales, surcaba las aguas inundadas llevando a bordo ejércitos completos de gigantes y monstruos que habían aguardado este momento durante generaciones. Los dioses de Asgard, liderados por Odín, el padre de todos, vestido con su armadura más magnífica y blandiendo su lanza Gungnir, que nunca erraba su objetivo, marcharon hacia Vigrid sabiendo perfectamente que muchos de ellos no regresarían con vida de aquella llanura maldita. Los Einherjar, los guerreros que habían muerto gloriosamente en combate y habían sido llevados al Valhalla, donde pasaron sus días preparándose para este momento preciso, emergieron de las puertas doradas del salón de Odín en formación impecable, sus armaduras brillando con una luz que contrastaba dramáticamente con las tinieblas circundantes. Thor, el dios del trueno y protector de Midgard, avanzaba en la vanguardia con Mjolnir en su mano derecha, el martillo legendario chisporroteando con electricidad divina que iluminaba fugazmente los rostros resueltos de los guerreros que lo rodeaban. Cuando los ejércitos opuestos por fin se encontraron en la llanura de Vigrid, el choque fue tan violento que la tierra misma gritó con agonía y comenzó la batalla que determinaría el destino de toda la creación,
un combate donde cada dios enfrentaría al enemigo contra el cual el destino lo había emparejado desde el principio de los tiempos. Thor y Jormungandr se encontraron en el centro del campo de batalla, donde las fuerzas del caos y del orden se entremezclaban en un combate tan feroz que resultaba imposible distinguir un bando del otro en el tumulto de cuerpos luchando y muriendo. El dios del trueno y la serpiente del mundo se reconocieron de inmediato, a pesar de que su único encuentro previo había terminado con el cobarde Ymir cortando la línea de pesca antes de que pudieran completar su duelo, y ambos supieron con certeza absoluta que por fin había llegado el momento de resolver la enemistad que existía entre ellos desde que Odín arrojara a Jormungandr al océano en su juventud. La serpiente atacó primero, lanzándose hacia Thor con una velocidad imposible para una criatura de tal magnitud, sus fauces abiertas revelando hileras de colmillos que destilaban veneno en cascadas negras que siseaban al contacto con el suelo. Thor esquivó el primer ataque rodando lateralmente y respondió lanzando Mjolnir con toda la fuerza divina que poseía. El martillo impactó contra el cráneo de Jormungandr con un sonido como 1000 truenos simultáneos que resonó a través de la llanura y silenció momentáneamente los otros combates mientras guerreros de ambos bandos giraban sus cabezas para presenciar el duelo titánico. La serpiente se retorció de agonía mientras grietas aparecían en su cráneo bajo el impacto del arma legendaria, pero antes de que Thor pudiera recuperar su martillo, que regresaba obedientemente a su mano, Jormungandr escupió un torrente masivo de veneno directamente sobre el dios del trueno. El veneno de la serpiente del mundo cubrió por completo a Thor, empapando su armadura y penetrando cada grieta del metal divino hasta alcanzar la carne inmortal debajo. Thor rugió de dolor y furia mientras sentía el veneno quemar su piel e iniciar un proceso de corrosión que acabaría por matarlo, pero se negó a caer mientras su enemigo aún respirara. Reuniendo las últimas reservas de su fuerza legendaria, alzó Mjolnir una vez más y descargó golpe tras golpe sobre el cráneo fracturado de Jormungandr. Cada impacto abrió grietas más hondas, hasta que finalmente, con un último esfuerzo que agotó por completo su poder divino, el dios del trueno partió el cráneo de la serpiente en 2 mitades, que se separaron revelando el cerebro monstruoso en el interior. Jormungandr emitió un siseo final que sonó como el escape de vapor de 1000 géiseres simultáneos antes de que su cuerpo interminable comenzara a convulsionar violentamente en espasmos de muerte, su cola azotando a kilómetros de distancia y aplastando a docenas de combatientes de ambos bandos que tuvieron la desgracia de estar demasiado cerca cuando la bestia exhaló su último aliento venenoso. El dios del trueno dio 9 pasos alejándose del cadáver masivo de Jormungandr, cada uno más difícil que el anterior, conforme el veneno consumía su fuerza vital y sus piernas comenzaban a fallar bajo su propio peso. En el 9º paso, Thor se desplomó de rodillas mientras Mjolnir caía de su mano entumecida, y el protector de Midgard se abatió hacia adelante, golpeando la tierra ensangrentada de Vigrid con el rostro, muerto por el veneno de la serpiente a la que había logrado matar solo momentos antes. Así se cumplió la profecía que las Nornas habían tejido desde el amanecer de la creación. Thor y Jormungandr destruyéndose mutuamente en un combate sin verdadero vencedor, con 2 cadáveres yaciendo en charcos de sangre y veneno. La muerte del dios del trueno resonó a través del campo de batalla como una campana fúnebre, y los guerreros que habían luchado bajo su liderazgo sintieron sus corazones hundirse al comprender que habían perdido a su campeón más poderoso. Pero la batalla continuó en torno al cuerpo caído de Thor, pues el Ragnarok no terminaría hasta que cada profecía se hubiera cumplido y cada deuda de destino hubiera sido pagada con sangre divina y mortal por igual. Si deseas continuar explorando las narrativas épicas de la mitología nórdica y descubrir más historias sobre dioses, monstruos
y el ciclo eterno de destrucción y renacimiento que definía la cosmovisión de aquellos pueblos antiguos, suscríbete a Club Mitológico, donde cada semana desentrañamos los mitos que han cautivado a la humanidad durante milenios y revelamos las verdades universales ocultas en estas leyendas inmortales.